Lucas capítulo 21, verso 25 en adelante, dice la palabra: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de estas cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos y amigos que nos escuchan, por supuesto que estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos. La Biblia dice que son los últimos tiempos, y nosotros hoy tenemos que tener entendimiento. Tenemos que entender lo que está sucediendo. La Biblia nos explica en sí qué es lo que está sucediendo. También debemos entender por qué está sucediendo lo que estamos viviendo, por qué está sucediendo, y también qué nos está diciendo Dios y qué es lo que debemos hacer. Es decir, debemos tener esa palabra para entender lo que está pasando, lo que está sucediendo, el por qué está sucediendo y qué nos está diciendo Dios en esta situación y qué nosotros debemos hacer. Hoy la gente está en gran dificultad y vamos a mirar más adelante. Este pasaje de Lucas 21 tiene un paralelo con Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13, que le invito a que lo mire por favor. Dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles. Nosotros observamos que tanto el pasaje de Lucas 21 y Apocalipsis 8 que hemos leído hablan de unos mismos eventos, ¿cierto? Cuando se oscurece el sol, cuando los astros son tocados por el poder de Dios y gran aflicción viene sobre la tierra. Y es que precisamente ese contexto habla de lo que la Biblia enseña que se llama la gran tribulación. La gran tribulación es precisamente un tiempo, como dice Mateo 24:21. Dice la palabra de Dios que habrá una gran tribulación cual nunca ha habido en la tierra y cual nunca habrá. Usted puede ver la cita, Mateo 24:21. Esa es la gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la gran tribulación. De eso nos está hablando este pasaje de Apocalipsis capítulo 8, cuando dice que entonces empezaron precisamente a abrirse los sellos y también las trompetas del juicio de Dios y las copas de la ira de Dios. Pero aquí nos dice que fue la cuarta trompeta, es decir, el juicio en medio de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Entonces hemos dicho el tiempo de gran tribulación que nunca ha habido ni habrá en la tierra. Pero en segundo lugar nos dice Apocalipsis 3:10 que es la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. La hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Esto es la gran tribulación. Pero también nos dice Apocalipsis 6, versículos 16 al 17, que es el día de la ira del Cordero, el gran día de su ira. Una parte de la gran tribulación es precisamente el día de la ira de Dios, ¿cierto? El gran día de su ira. Y también dice Jeremías 37 que es el tiempo de la angustia de Jacob.
Jacob. Todo esto habla de la gran tribulación. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a un tiempo en que la tierra sufrirá los justos juicios de Dios como nunca antes. Será algo espantoso. Se abrirán 7 sellos de 7 juicios. Luego seguirán sonando 7 trompetas de 7 juicios. Y luego terminará con el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. En otras palabras, quiero decirles, amados hermanos y amigos, que lo que viene es algo de verdad muy tremendo para la tierra. En Mateo capítulo 24, ¿qué es lo que estamos viviendo? Lo que hemos leído es lo que vendrá en la gran tribulación, pero Mateo 24, 6 nos dice lo que estamos viviendo ahora, en esta fecha, en este momento, en esta situación, en esta fecha, día y hora, es lo que estamos viviendo según Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es lo que estamos viviendo ahora, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Déjeme decirle, estimado amigo, estimado hermano, que eso es lo que estamos viviendo hoy en día, los principios de dolores que nos anuncia la palabra de Dios, los principios de dolores. Pero luego que pasen los principios de dolores, vendrá lo que se llama, que ya hemos leído, la gran tribulación, en la cual precisamente los juicios de Dios se derramarán de una forma muy fuerte sobre la tierra. Pero estamos viviendo los principios de dolores, que son la antesala para el gran sufrimiento que vendrá sobre la tierra. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿por qué estos sufrimientos? ¿Por qué estas aflicciones del tiempo presente? Pero también porque esas aflicciones que vendrán en la gran tribulación. Se pregunta usted por esto, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra de Dios nos dice que qué es lo que produce precisamente esa situación, qué es lo que esto produce. Y vemos en Lucas 21, qué es lo que produce esta manifestación de la pandemia, qué produce esta tribulación que está viviendo el mundo. Leamos por favor el libro de Lucas capítulo 21, versículo 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, ya lo hemos visto, dice, y en la luna y las estrellas y en la tierra, dice, angustiadas las gentes, confundidas, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Qué es lo que producen estas situaciones que están afligiendo la tierra? Primero, la angustia de las personas. Tremendo esto. La angustia viene de una palabra latina que significa angostura, aprieto, situación apresurada, sentimiento de aflicción. Cierto que sí, realmente hoy muchos están angustiados. Hablaba con una persona que tenía temor de haber sido contagiado de este coronavirus y decía, yo no me puedo enfermar, tengo unas niñas, tengo una familia que sacar adelante. Pero hoy la angustia toma a las personas, se sienten angustiados, afligidos por la crisis. Cierto que sí, quizá eso es lo que le está pasando a usted. Pero yo quiero decirle a todos los que me están escuchando, que cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, no tenemos angustia, no tenemos desesperación, porque nuestro Dios está sentado en su trono y Él tiene el control de todas las cosas y Él cuida de su pueblo. Por eso quiero motivarle, vuelve al Señor y fortalécete en el Señor, y la angustia se irá de tu vida. En este texto que hemos leído, estamos en el capítulo 21, verso 26, dice que la gente también tendrá confusión. Más bien el versículo 25, confundidas las gentes a causa del bramido del mar y de sus olas. Tremendo. Viene entonces confusión. Esta palabra confusión es una palabra que viene de una raíz griega que significa estar sin recursos, estar perplejo, sin saber qué hacer, estar en apuros, estar en duda. ¿Qué quiere decir confusión? Confusión es que la persona está perpleja y no sabe qué hacer y no tiene los recursos para salir adelante. Se encuentra estancado y se encuentra atrapado como cuando alguien cae en una trampa. Así es la confusión. La persona está perpleja, sin recursos, sin saber qué hacer.
Tremendo, esto es lo que está viviendo hoy muchas personas, muchas familias. Por eso hay que volvernos al Señor, porque la Biblia dice que el Señor se lleva la confusión, porque el Señor nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice que unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Cuando estamos en comunión con Dios, la confusión se va. Qué importante es entender esto. Hoy muchos están angustiados, confundidos, desesperados por esta crisis del coronavirus. Quizá han perdido seres queridos, familiares, compañeros de trabajo y se encuentran en una gran confusión. Yo te animo que si estás confundido, que vuelvas al Señor Jesucristo para que Él se lleve la confusión, se lleve la preocupación y se lleve la tristeza. En el versículo 26 de Lucas 21 que estamos leyendo, dice la palabra también que ¿qué sucede en esos momentos críticos? Es el desfallecimiento por el temor. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor. Tremendo desfallecimiento. Desfallecimiento viene de una palabra griega que significa que la vida lo abandona, que expira la vida. Es decir, como dice la versión Nueva Internacional, desmayarán por terror los hombres. Y eso es lo que la gente está viviendo, que siente morir por temor. Es decir, siente que su alma se sale de su cuerpo, que expira, que está en una situación de indefección, una situación de imposibilidad, y desfallece, pierde todo aliento, pierde toda fuerza, pierde toda esperanza. Por eso el Señor Jesucristo vino para traernos vida y vida en abundancia, para fortalecernos, para bendecirnos, para ayudarnos. Por eso debemos nosotros volver a Dios y darle la gloria, porque Él es el único que nos puede sacar en victoria. Por eso estas crisis como la pandemia producen angustia, producen confusión y producen desfallecimiento. Ahora, ¿por qué esa pandemia? ¿Por qué esas crisis internacionales? Y nosotros debemos entender el por qué. Porque nosotros tenemos que tener entendimiento bíblico. Para eso estamos los pastores, los siervos de Dios, los ministros del Señor, para que le expliquemos a la gente el qué, el por qué. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo y qué debemos hacer? Pero la pregunta es, ¿qué significa lo que estamos viviendo? Esa pandemia que está matando gente en los países poderosos de la tierra, que está matando a hombres, que está matando a niños, que está matando a jóvenes, a gente poderosa y a gente sencilla. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y lo primero que significa es que Dios no está agradado con la condición y la actitud del pueblo, de la gente, de las naciones, de los jóvenes, de los padres de familia, de los mandatarios, del obrero, del empresario, del rico y del pobre. Dios no está satisfecho con lo que está sucediendo, con lo que estamos viviendo. Es decir, Dios no se ha agradado de nuestros comportamientos. Por eso dice el libro de los Romanos capítulo 1 versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Pero dice la palabra de Dios que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. ¿Qué significa esta situación que vive el mundo? Que Dios está desagradado por nuestro comportamiento, por nuestros pecados. Cierto que sí, por nuestra forma de vivir, y Dios está trayendo retribución al mundo porque no está agradado de lo que estamos viviendo. Y entonces es lo primero que significa. También significa que Dios está manifestando sus justos juicios. Lo que estamos viviendo a nivel mundial significa que Dios está manifestando sus justos juicios. Es decir, que es una señal de su descontento y que Dios está juzgando a las naciones. En el libro del profeta Isaías, la palabra de Dios nos dice, de los capítulos 13 al capítulo 23 por lo menos, el juicio que Dios envió a naciones como Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Edom,
Arabia y Tiro y muchas más. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios es el juez de toda la tierra y como juez está manifestando sus juicios sobre las naciones. Por favor, tengamos entendimiento. Dios está desagradado de la conducta de la humanidad y está enviando esos justos juicios. Entendámoslo, por favor, y volvámonos a Dios. Cierto que sí. En el libro de Isaías capítulo 24, que se ha llamado el pequeño Apocalipsis, nos habla precisamente de esta idea que estamos desarrollando. Dice Isaías 24:2: y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así al amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da logro, y así como el que lo recibe. Es decir, que es un juicio generalizado. El versículo 6 estamos en Isaías 24, versículo 6, dice la palabra: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por cuál causa? Porque la tierra se contaminó, porque hubo corrupción, porque hubo apartamiento de Dios. La Biblia dice que por eso vino ese justo juicio de Dios. Hoy nosotros debemos reconocer que lo que está viviendo el mundo son justos juicios de Dios. No podemos decir como aquellas personas que dicen: si Dios fuera bueno, ¿por qué Dios permite esto? Pero no nos damos cuenta de toda la maldad que hay en la sociedad, en el hombre, en la mujer, en el gobernante, en el líder religioso y en todo tipo de personas. Entendamos esto: se están manifestando los justos juicios de Dios. Versículo 4, dice la palabra: se destruyó, cayó la tierra, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Cierto que sí, es decir, los altos pueblos de la tierra, pero también la gente sencilla. Hoy, en este mismo momento, han muerto ancianos por el coronavirus, han muerto hombres, han muerto mujeres. Cierto que sí, es muy triste ver esto, las noticias. Tenemos que reflexionar. Los juicios de Dios están tocando a las naciones. Yo te quiero animar que reflexiones y le digas: Señor, hoy me vuelvo a ti, si no te has vuelto al Señor. Algo muy conmovedor es que niños también han muerto a través de esta pandemia. Cierto que sí, pero también algo muy triste es que han muerto médicos y enfermeras, gente dedicada a la salud para ayudar a otros, para ministrar a otros a través de sus conocimientos. Pero tremendo, ministros cristianos también han muerto. Se dice que en Ecuador por lo menos 14 pastores han muerto por la pandemia. Y en Nueva Jersey 25 ministros del evangelio. En Nueva York, en España y en Italia muchos predicadores han muerto. Entonces se pregunta uno: también han muerto predicadores. Esto es una llamada de reflexión, cierto que sí. Y esto es como el cumplimiento bíblico de lo que nos dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 9. Cuando ese justo juicio de Dios viene por el pecado, dice el texto de la palabra, versículo 5: y a los otros dijo Dios, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Qué tremendo esto. Aún la iglesia del Señor, los ministros del Señor, los miembros de las iglesias y líderes también han pasado por situaciones difíciles. Aún muchos han muerto. Es decir, no es un juego lo que estamos viviendo. No lo tomes livianamente. Los justos juicios de Dios se han manifestado. Ciudades enteras. Vamos nuevamente a Isaías 24, en el versículo 12. Dice la palabra: la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Ciudades enteras han sido asoladas y quebrantadas, empezando por la ciudad de Wuhan, allí en China, ¿cierto? Que hubo tan terrible mortandad. Ciudades como Nueva York, como Guayaquil, las grandes ciudades de Italia y de España. Algo fuerte. Y se cumple este versículo que dice: la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Tremendo esto.
Y también el versículo 10, hablando del justo juicio de Dios, dice Isaías 24:10, quebrantada está la ciudad. Dígame una cosa, ¿están quebrantadas las ciudades hoy en día? Dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Mire, el libro de Isaías lo dijo. Ya estaba profetizado. Leer la Biblia es como leer el periódico de hoy. Dice que toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. No es lo que estamos viviendo, pero ya la palabra de Dios lo había dicho. Porque yo quiero decirle que la palabra de Dios es precisamente la mente y la voluntad de Dios. Y nos dice que precisamente los juicios de Dios están derramando sobre las personas. Entendamos esto, comprendamos qué es lo que está pasando. No es sencillamente algo que pasa porque sí, es algo que está sucediendo porque Dios ha enviado precisamente esos santos juicios. Pero una de las situaciones que debemos entender en tercer lugar es que, ¿qué significa esto también? Que Dios está dando una oportunidad. Es verdad que Dios no está agradado, primero, que está enviando sus santos juicios. Segundo, es verdad también, pero también es muy cierto, en tercer lugar, escúcheme bien esto, que Dios nos está dando una oportunidad. Una oportunidad. Y qué importante es que no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Y que por favor todos los que estamos escuchando esta palabra entendamos que es una oportunidad que Dios nos está dando, pero muchas veces para algunos la oportunidad será la última. Que no sea para ti la última ni para mí, sino que nosotros le digamos: Señor, gracias por esta oportunidad. Tomamos en serio lo que tú nos estás hablando y realmente queremos responder a esa oportunidad. ¿Oportunidad de qué, mis queridos hermanos y amigos? Primero, la oportunidad de dejar de hacer lo malo. La oportunidad de dejar de hacer lo malo. Isaías 1:16. Dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es una oportunidad de dejar de hacer lo malo. Escúchame bien, Dios nos está dando una oportunidad a Colombia, a las naciones, a los gobernantes, a los predicadores, a las familias, a los hombres, a los niños, a los ancianos. Nos está dando la oportunidad de dejar de hacer lo malo, porque al dejar de hacer lo malo, Dios tendrá misericordia. Dios envió al profeta Jonás a Nínive, y Nínive, el profeta sencillamente dio una profecía de juicio. Dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los ninivitas reconocieron la palabra de Dios, sintieron convicción en su corazón y dejaron de hacer lo malo. Se arrepintieron, pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó. Esta es una oportunidad de dejar de hacer lo malo para que Dios nos perdone. En segundo lugar, es una oportunidad para aprender a hacer el bien. Isaías 1:17 dice la palabra del Señor: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Es una oportunidad que Dios nos da de aprender a hacer el bien. Porque quizás se nos ha olvidado hacer lo bueno, hacer el bien, pero esta es una oportunidad para aprender a hacer el bien. Gloria a Dios por esto, porque es una oportunidad gloriosa. Hemos dicho de apartarnos de lo malo, de aprender a hacer el bien, es decir, de tener un cambio. Es una oportunidad de cambio. Y algo que estamos enfatizando mucho en las enseñanzas es lo siguiente: que esta aflicción económica, física, espiritual, cierto, laboral, aún ministerial, que no pase en vano, sino que al pasar por este fuego de prueba seamos personas diferentes, que hemos aprendido a agradar a Dios, que hemos aprendido a hacer lo bueno. También es una oportunidad, hermanos y amigos, para que estemos a cuentas con Dios.
Es una oportunidad de estar a cuentas con Dios, como dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios, de reconciliarnos con Dios, de acercarnos a Dios. La pregunta es la siguiente: ¿aprovecharemos esta oportunidad? ¿Aprovecharás tú esa oportunidad? ¿Aprovecharé yo esa oportunidad? Es una oportunidad que Dios nos da de ponernos a cuentas con Dios. Es una oportunidad de buscar al Señor. Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Esta crisis es una oportunidad para poder orar, para poder buscar a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Es una oportunidad de buscar a Dios. He escuchado muchos hermanos que me dicen: pastor, había mucho tiempo que no buscaba yo a Dios, pero en esta situación, en esta pandemia, he podido buscarlo, porque es una oportunidad de buscar a Dios. Pero también es una oportunidad de conocer a Dios y de oír su voz. El libro de Oseas 2:14 nos dice que el Señor llevará a su pueblo al desierto. Oseas 2:14, que el Señor llevará a su pueblo, dice: porque he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Esta es una oportunidad de oír la voz de Dios. Cierto que sí, hoy más que nunca se necesita oír la voz de Dios. Y dice que el Señor nos lleva al desierto, a lugares que no son tan fáciles, que son agrestes, que son difíciles. Y nos lleva a ese desierto para que podamos oír su voz. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando para poder oír su voz, que nos habla, que nos restaura. Nos dice la palabra que nos llevará al desierto para que podamos oír la voz de Dios. Entendamos esto, amados hermanos. Es una oportunidad de escuchar a Dios, porque escuchamos muchas voces extrañas. Escuchamos las voces de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Escuchamos las voces de los medios de comunicación. Escuchamos las voces de los agnósticos, de los ateos, de los secularistas. Pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Esta es la oportunidad para que el hombre, la mujer, el niño, el anciano, todo tipo de personas podamos escuchar la voz de Dios. Y por supuesto, cuando oímos la voz de Dios, tendremos consuelo, tendremos fortaleza, tendremos guianza y tendremos milagros de parte de Dios. Esta es una oportunidad que Dios nos da. Entonces es cierto que Dios está indignado, es cierto que Dios está manifestando sus juicios, pero también es cierto que Dios nos está dando una oportunidad. ¿Lo puedes aceptar? Esto es lo que significa esta pandemia, que Dios nos está dando una oportunidad. Pero también esta oportunidad tiene que ver que Dios nos está dando la oportunidad de ser formados por Dios. Dice la palabra del Señor que Dios llevó al profeta a la casa del alfarero, y que el alfarero estaba haciendo una vasija allí en ese lugar, y de pronto se echó a perder en sus manos. Y el Señor le preguntó al profeta: ¿no podré yo hacer con vosotros como el alfarero hace con el barro, oh casa de Israel? Es decir, que esta temporada difícil es una temporada en la cual Dios quiere formarnos, formar nuestro carácter, formarnos como verdaderos siervos de Dios, como ministros del Señor, como hombres y mujeres de Dios. ¿Nos dejaremos formar por Él en esta situación? ¿Se rebelará el barro contra su hacedor? ¿Se rebelará el barro contra el alfarero? Dios quiere que seamos dóciles y le digamos: sí, Señor, fórmame conforme tú quieres, fórmame conforme a tu voluntad. Señor, son tiempos de que tú puedas transformar mi vida, que tú me puedas formar, Señor. Gloria a Dios por eso. Y concluyendo, es un tiempo de oportunidad de ser guardados y bendecidos por Dios. ¿Sabe una cosa? Esta es una oportunidad
de tener la bendición de Dios a través de la obediencia. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, por favor, vamos a mirar allí la palabra de Dios. Les invito para que abramos ese hermoso texto de Deuteronomio capítulo 28. Esta es una oportunidad de que seamos bendecidos, no destruidos. Esta es una oportunidad de que salgamos en victoria, no en derrota. Esta es una oportunidad de que seamos librados de muchas crisis posteriores y que vivamos en la bendición de Dios. Es una oportunidad de ser guardados y una oportunidad de ser bendecidos. Yo quiero preguntarle, ¿usted quiere aprovechar esta oportunidad? ¿Quiere aprovechar la oportunidad que Dios nos da? Yo personalmente, junto con mi esposa, mi familia, queremos aprovechar esta oportunidad. Junto con los pastores de esta iglesia, queremos aprovechar esta oportunidad. Junto a todos los mentores de Casas de Paz, los ministros en todas las áreas en esta iglesia, queremos aprovechar esta oportunidad para que no sea algo que nos trae destrucción y maldición, sino para que esto se vuelva en una bendición para nosotros. Por eso Deuteronomio 28:1 dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta es una oportunidad de salir con la bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que superemos la maldición y entremos en la bendición a través de poder aprovechar, en el buen sentido de la palabra, esta crisis, buscando a Dios, escuchando su voz, aprendiendo de Él, siendo transformados, empezar a poner en práctica lo que nos está hablando y de esta manera vivir en bendición. A manera de conclusión, quiero explicarle que la Biblia dice que Dios no quiere que el pecador muera. Dios no quiere que el ser humano sea destruido. Dios no quiere que ninguno perezca. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere tu destrucción. Dios no quiere que tú seas afligido. Dios no quiere que tú seas destruido. Dios quiere que tú seas restaurado, que tú seas perdonado, que tú seas libertado y que tú seas bendecido. Pero es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de aprovechar esta maravillosa oportunidad que Dios nos está dando para que seamos reconciliados, para que seamos restituidos, para que seamos bendecidos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice la palabra del Señor. Les invito para que miremos. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que esta iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Dios, la palabra de su paciencia. Es decir, que habían sido persistentes en guardar esa palabra, y el Señor les dio esta promesa: yo también los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Gloria a Dios, amados hermanos. Esta es una oportunidad de ser fieles a Dios, de ser consistentes con Dios, de oír su voz, de buscar a Dios, de aprender de Dios, y entonces se abrirán los cielos sobre nuestra vida. La bendición de Dios descenderá sobre nosotros y veremos la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, la bendición. ¿Quieres la bendición? ¿Aceptas la bendición? ¿Recibes la bendición? Que así sea, y hoy recibamos esa oportunidad y aprovechémosla para la gloria de Dios. Vamos a orar, le damos la gloria a Dios, bendecimos su nombre, le glorificamos. Pero quiero decirle, si quizá alguien nos ve o nos escucha por primera vez, yo le quiero motivar que si usted no se ha reconciliado con el Señor Jesús, si alguien nos está viendo o quizás solamente escuchando por las emisoras y no
ha tenido ese acercamiento a Dios, no ha tenido ese arrepentimiento y ese dejar de hacer lo malo, eso de aprender a hacer lo bueno, eso de oír la voz de Dios, pero usted hoy quiere volverse al Señor, usted quiere hoy ser restaurado por Dios, usted quiere hoy ser perdonado por Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derramó hasta su última gota de sangre para lavar todos nuestros pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres volverte a Dios? Ahí donde tú estás, hermano, amigo, joven, niño, anciano, vuélvete a Dios y haz esta oración si quieres volverte al Señor. Haz esta oración conmigo y di así. Dile: Padre celestial, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo te quiero rogar, Señor, que tú me perdones. Me he alejado de ti, he pecado gravemente, merezco tus justos juicios. Pero, Señor, hoy reconozco que tú eres perdonador. Hoy reconozco que tú eres bueno. Hoy reconozco que tú moriste por mí en la cruz y derramaste hasta tu última gota de sangre. Por eso, Señor Jesús, te pido que me perdones. Por eso, Señor Jesucristo, me arrepiento de mi maldad. Por eso, Señor Jesucristo, aprovecho la oportunidad que me das de volverme a ti. Perdóname, Señor. Dile: perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca. Señor Jesús, te recibo en mi corazón desde ahora y para siempre. No me dejes apartar nunca de tus caminos, sino que yo siga siempre en tu palabra. Quiero orar por usted que ha orado, pero quiero motivarle. Allí están las líneas del teléfono. Por favor, tome su teléfono, marque ahora mismo. Hay una pastora que estará orando por usted. Hay un pastor que estará orando por usted. Tome estas líneas telefónicas, anótelas. Ténganlas ahí, por favor, permanentemente. En el nombre de Jesús, para que ellos las puedan tomar. En el nombre del Señor Jesús, tome esta línea telefónica. Van a orar por usted, lo van a orientar y la gloria de Dios va a empezar a fluir sobre su vida desde ahora y para siempre. Pero ahora, todos los que están en sus casas, todos aquellos que hemos creído en el Señor, le vamos a decir: gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por la oportunidad que nos estás dando de que se abran los cielos, de que seamos transformados, de que podamos oír tu voz, de que podamos buscarte. Gracias, Señor, y vamos a acercarnos al Señor. Te damos la gloria, Jesús. Samba barabaya, oh shabaraba.